Vamos a situarnos en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Los domingos estamos estudiando este libro. Es el libro de profecía del Nuevo Testamento. De hecho, es la culminación de toda profecía de la palabra de Dios en el sentido de las cosas por venir. Porque la Biblia, hermanos, creo que es un error catalogarlo como un libro religioso. Es un libro que tiene mucha evidencia histórica, parte de la historia, ¿verdad?, del Oriente, especialmente del pueblo de Israel, está basada precisamente en la Biblia. No se maneja como un mito, no se maneja como una cuestión de historia ficticia. Está sopesada a través de la arqueología y está sopesada a través también de la historia común, por llamarlo de alguna forma. También es un libro precisamente profético. Y hablando de la profecía, pues la profecía está en varias directrices. Pero todas en realidad apuntan al Señor Jesucristo y a su reino venidero. Sin embargo, hubo profecías que se cumplieron en el pueblo de Israel. En el cautiverio a Babilonia fue profetizado, y esto precisamente Dios utilizó a los profetas con el propósito de hacer que el pueblo de Israel cambiara su actitud, volviera al arrepentimiento para con Dios. Pero Dios, conociendo de antemano, ¿verdad?, el corazón de las personas, sabía que esto no iba a ocurrir, por lo tanto profetiza a y cuando este cautiverio, y cuando se da, pues precisamente el pueblo de Israel lo entiende, y sobre todo sus profetas de ese tiempo. Daniel, ¿verdad?, uno de ellos, Jeremías, profetas, pues vamos a decir, del exilio, como Malaquías, como Zacarías. Dios los utilizó para esto. Pero la profecía apocalíptica es muy vasta. De hecho, hemos mencionado que 2/3 partes de la profecía bíblica habla sobre todo sobre la venida o la segunda venida de Cristo. Ahora, nosotros entendemos que Jesucristo ya vino por primera vez. La historia lo marca y además lo reconoce de tal forma que las épocas, ¿verdad?, se han dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Es un punto de partida para poder tener quizás una cronología de la historia. Y esto precisamente se da, ¿verdad?, pensando en este aspecto histórico, sin meternos en una situación religiosa, ¿verdad?, será por la influencia que Jesucristo, ¿verdad?, representó en su tiempo y ha representado a través de los siglos. Tanto así que si la Biblia se pudiera marcar también antes de Cristo, después de Cristo, bueno, se dividió en Antiguo y Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios ha sido fiel. De hecho, ¿verdad?, que tenemos parte de una profecía. Esto aparece en Gálatas 4:4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Con respecto a la ley, cumpliendo la profecía, y nacido de mujer, cumpliendo el aspecto precisamente de esa línea única de la mujer, como la herramienta que Dios utilizó, y perdón por decir como herramienta, mejor como el elemento que Dios utilizó para tener a su Hijo, porque María, ¿verdad?, consiguió por obra del Espíritu Santo. Esto solamente, ¿verdad?, se ha ocurrido una sola vez, no va a volver a ocurrir, solamente ocurrió precisamente con Jesucristo, siendo Dios al humanarse. Y tenía un propósito, tenía un significado, pero también tenía una causa. Y precisamente hablando de eso es porque la semilla del pecado se introdujo por el hombre, y con el pecado la muerte. Y de esa forma, ¿verdad?, se rompió el patrón del pecado, el cual traemos nosotros desde el nacimiento, la tendencia y la concupiscencia que nos lleva precisamente a pecar, a desobedecer los mandatos de Dios, a rechazar, ¿verdad?, a poder tener todas esas acciones que en realidad nos dañan a nosotros mismos y dañan a los demás. Jesucristo, ¿verdad?, tuvo que venir de esa forma, rompiendo precisamente ese aspecto que lo relacionaba con el pecado original. Entonces, el Apocalipsis precisamente
nos está narrando el acontecimiento profético final. Y Jesús mismo dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. Y el Apocalipsis es parte de esta Escritura, y esta verdad se aplica precisamente a toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Así que el tema principal del Apocalipsis podemos decir que es Jesucristo, empezando que es la revelación de Jesucristo dada a su profeta Juan. Hemos estudiado el capítulo número 1, donde Jesucristo se presenta, el capítulo 2 y el capítulo 3, donde son las cartas que se dan en las diferentes iglesias. Y en ese sentido, ¿verdad? En el capítulo número 1, precisamente la revelación indica que lo que está contenido en este libro es lo que era, lo que es y lo que ha de venir. Y lo que era ya se presentó, ¿verdad? En el capítulo 1, capítulo 2 y 3, lo que es. Y a partir del capítulo número 4 hasta el final es la revelación de lo que habrá de ser. Para entender precisamente el Apocalipsis debemos estar conscientes de que quizás, ¿verdad?, es uno de los libros de mayor dificultad de interpretación. Y cuando llegamos al capítulo número 4, precisamente, no la semana pasada, porque tuvimos que suspender el culto de la tarde por las causas del funeral de nuestro hermano Joel, pero un domingo anterior habíamos visto precisamente el capítulo número 4, que nos habla de la inmensurable gloria de Dios. En este capítulo número 4, ¿verdad?, y solamente como introducción, porque vamos a leer el capítulo y estudiar el capítulo número 5, Juan dice en el versículo número 1 del capítulo 4, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y él escucha una voz, la primera voz, refiriéndose a la voz que escuchó en el capítulo número 1, del cual se identifica con Jesucristo mismo. Una voz como de trompeta. Y dice ahí la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo. Y entra precisamente a una situación de un cambio de escenario, porque los primeros versículos, el capítulo 1, los capítulos 2 y capítulo 3, son una referencia de lo que él está precisamente viendo en visión, pero él en esa tierra. Dice en el capítulo 4.1 que él fue precisamente trasladado en el Espíritu y se sube acá, haciendo referencia al lugar donde le van a ser reveladas las cosas. Y el capítulo 4 y el capítulo 5 pues se infiere de forma concreta y específica de que él estaría en el cielo. Dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, ya que un trono establecido en el cielo. Y observamos en el capítulo número 4 que se menciona precisamente aspectos de tronos. Se menciona un solo trono que sobresale sobre los 24 tronos que son dados para los 24 ancianos, de los cuales, ¿verdad?, nosotros lo identificamos como los representantes de la iglesia, porque para este momento, en el futuro, pero para este momento en que se está narrando, la iglesia, los creyentes han sido arrebatados. Ahora, hermanos, los conceptos que se hablan en el Apocalipsis, en realidad estamos hablando de que son aspectos y verdades que tienen que ver con lo sobrenatural, porque Dios es un Dios de lo sobrenatural. No solamente de cuestiones que en nuestra lógica pudiesen darse, pero hermanos, nuestro conocimiento, ¿verdad?, humano ha ido acrecentándose. Si usted es una persona interesada en la lectura de los descubrimientos, de los avances, y no estoy hablando solamente de los avances tecnológicos, sino incluso de la misma observación del universo, se puede dar cuenta que hubo cosas que quizás en el pasado ni siquiera las pudimos haber entendido. Una generación antes que nosotros, todavía mucho menos. Hablando un poco acerca de esto, podemos considerar, ¿verdad?, el aspecto de la naturaleza, por ejemplo, del Sol, y solamente para dar un ejemplo. Porque el Sol normalmente, ¿verdad?, quizás usted lo conciba como una masa sólida que está llena de fuego, ¿no? Así lo concebimos. Pero la realidad es que no se trata de una situación así, no es una situación sólida, es solamente una masa de gas, en donde precisamente se da este tipo de combustión a partir del hidrógeno convertirse en helio, y se da a partir de reacciones, ¿verdad?, vamos a decirlo así, de índoles atómicas, porque estos componentes, ¿verdad?, estos elementos de la tabla periódica son precisamente aspectos atómicos, y genera gran calor. De hecho, que su masa
¿verdad? Simplemente no es estable. Esa estrella se va a convertir en una supergigante, si usted ha leído un poco acerca de esto, y quizás, ¿verdad?, los científicos dicen que se extinguirá. La palabra de Dios, ¿verdad?, simplemente menciona que antes de que eso ocurra, nuestro Señor Jesucristo vendrá, pero Dios formó ese tipo precisamente de aspectos en el universo. Ahora, si lo vemos de una forma clara, y solamente con un conocimiento bastante superficial de eso, podemos decir que deberíamos asombrarnos, ¿cierto o no? Porque esa cuestión está bajo control de Dios. No permite, ¿verdad?, que pase precisamente de esos límites, y ha permitido también que nuestro Dios, ¿verdad?, formara la tierra, según Génesis capítulo número 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después formó todos los astros y el cosmos. Dios permite que eso precisamente esté conformado bajo el equilibrio de Dios. Ahora, si pensamos de esa forma, también podemos pensar que entonces nuestro Dios, siendo todopoderoso, y el quererse manifestar en el capítulo 4, capítulo 5, con toda su gloria, delante precisamente de Juan y en el Espíritu, podemos notar entonces que en realidad esto también nos puede asombrar, pero existe de forma literal. El capítulo número 4 habla de 4 seres vivientes, ¿recuerdan? Los cuales nos hemos identificado como una jerarquía de los ángeles, pero en realidad salen de nuestra comprensión porque tienen 4 caras y porque tienen alas y además, ¿verdad?, pueden caminar de delante hacia atrás sin tener que volverse, y cuestiones de ese tipo, como menciona Ezequiel en el capítulo número 1, podemos decir esto realmente es fantástico, ¿no? Y el Apocalipsis quizás es el libro más mal interpretado. Incluso algunos de sus nombres o algunas de las palabras que se mencionan en el Apocalipsis han sido utilizadas, ¿verdad?, para promover películas, como quizás Armagedón. Esa palabra no se la inventó Hollywood. La palabra Armagedón aparece en la palabra de Dios, y se trata precisamente de una guerra que hace alusión a un lugar, que es precisamente el monte de Megiddo, que significa Armagedón, de lo cual también el Apocalipsis se habla en su momento. Y si ustedes ven o observan esa película, pues no trata absolutamente nada de eso, pero se utilizó un nombre, ¿verdad? O hablando acerca de que a lo mejor se menciona el libro de Apocalipsis, o se mencionan algunas otras cuestiones que realmente pueden salir del contexto. Así que la mejor fuente de la verdad exacta de la gloria de Dios se encuentra en el libro de Apocalipsis. En el capítulo número 5, vamos a darle lectura, y el capítulo 4 y el capítulo número 5 realmente son los dos capítulos más cortos de este libro profético. Y dice este libro en el versículo número 1, y Juan continúa, ¿verdad?, como si fuese una redacción continua del capítulo número 4. Y voy a leer el versículo 11 para introducirme. Del capítulo 4 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. Observemos la palabra digno, porque es alguien que lo merece, alguien que sin lugar a dudas, ¿verdad?, está en una posición en la cual tiene autoridad, se le delega, ¿verdad?, o se le identifica como el mayor, como la persona, hablando acerca de Jesucristo, ¿verdad?, como la persona la cual, ¿verdad?, dignifica su posición a través de su sacrificio, aún siendo Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vamos a ir entendiendo este aspecto con respecto a lo que nos está diciendo precisamente Juan en el capítulo número 5. Casi inmediatamente, ¿verdad?, de que pues es presentada la gloria de Dios, empieza con una serie de exclamaciones y argumentos de lo que veía Juan, porque la orden dada a Juan es: escribe lo que ves y lo que has oído. Esto no se le dio redactado, y él no solamente él no está viendo que lo que estaba redactado, él no sucedió de esa forma, él veía y entonces escribía. Y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Vamos a ver e identificar precisamente quién es ese que está sentado en el trono en relación al capítulo número 4. Sabemos perfectamente que es Dios el Padre. Dios el Padre está sentado en el trono.
Y el trono representa precisamente un lugar de dignidad, de honor, de soberanía, ¿verdad? Como cuando se sienta un rey, el cual debe de ser precisamente respetado y obedecido en todo. Pero en este sentido, ¿verdad? Dice que el que estaba sentado en el trono tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, nuestras traducciones se traduce, ya lo hemos mencionado, como un rollo o un libro. Aquí lo menciona y lo traduce como un libro, pero en realidad, ¿verdad?, se puede traducir como un rollo. A forma de los rollos que se conocían en el tiempo precisamente de Juan. Recuerden que la escritura no se hacía en libros con páginas como los nuestros, en donde se pegaba solamente una parte del canto y podíamos nosotros pasar de página en página. Eran rollos hechos de papiro o de pergamino, que quizás, ¿verdad?, en sus extremos tenían un pedazo de madera para poder tener funcionalidad y poderlos correr. Recuerden que la escritura, precisamente, de la Biblia fue en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Y todas estas se plasmaron en la mayoría de los casos en estos 2 tipos de materiales. Así que es presentado a Juan esta revelación sobre algo que él conocía. No se le iba a presentar sobre algo que él veía como nuestra propia Biblia, como cualquier libro cualquiera. Él ve este libro, dice que estaba precisamente escrito por dentro y por fuera. Si imaginamos una hoja a la cual hacemos como, vamos a decirlo coloquialmente, como un taquito, estaba escrito por atrás y por delante. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque normalmente no se hacía de esa forma. En este sentido se utilizaba ambos lados. Ahora dice que estaba sellado ¿con qué? Con 7 sellos. Si usted va precisamente a buscar una referencia, ya sea en el internet, acerca precisamente de una imagen que nos pudiera ejemplificar esto, quizás vea un rollo con 7 sellos, posicionados de una forma horizontal sobre ese rollo. Bueno, vamos a observar que en realidad lo que Juan veía era un rollo y en revelación sabía él que tenía 7 sellos. Sin embargo, por la forma en que poco a poco se van descubriendo esos sellos, nos vamos dando cuenta que un sello está sobrepuesto a una parte del papiro, el cual una vez que se leía, cuando se finalizaba aparecía otro sello, y así consecutivamente hasta tener 7 sellos. ¿Cuál era la naturaleza de este sello? La naturaleza era que eran hechos ¿de qué? De cera. Cuando usted quizás haya visto alguna película donde todavía se utilizaba eso, ¿verdad? El rey cuando mandaba una misiva a su propio reino, ¿verdad?, por medio de emisarios, y eso solamente debería de ser abierto por las personas autorizadas, se enviaba una carta, se ponía un sello de cera, por medio precisamente quizás de una vela, ¿verdad?, y se dejaba caer la cera en el lugar donde sellaba la carta, que no se pudiera abrir, y posteriormente con el anillo se sellaba, ¿verdad?, eso. Ahora, hermanos, ¿realmente qué podemos nosotros pensar con respecto a esto? Bueno, es muy importante entender de que el sello tenía una importancia bastante notoria, porque el sello servía para 3 propósitos. Primero, identificaba quién enviaba la misiva, identificaba al dueño del sello. También aseguraba la autenticidad, es decir, ese sello que se veía precisamente ya confirmado por el pequeño tipo que representaba quizás la marca del rey, representaba que era un documento auténtico, un documento que provenía de una autoridad. Y segunda, protegía el contenido de la información. No lo podían abrir solamente la persona a la cual se le autorizaba. Así que en el versículo número 2 dice Juan: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. El versículo número 2 y el versículo número 3, precisamente vemos a un ángel fuerte. Y la palabra fuerte no necesariamente, ¿verdad?, solamente indica
fortaleza física, sino más bien un ángel poderoso. Los ángeles, ¿verdad?, fueron creados con poderes diferentes, o vamos a decirlo, con poderes que son más allá quizás incluso de nuestra comprensión. No son dioses, pero fueron creados para poder, por ejemplo, iba a decir transportar, mejor decir viajar a gran velocidad, volar sobre los cielos, estar en una posición de invisibles y al mismo tiempo poder, a la orden de Dios, materializarse, cuestiones de ese tipo. Y este ángel era un ángel poderoso. Algunos han considerado que quizás sea el mismo ángel Miguel, que es una jerarquía precisamente de los ángeles de Dios, o el ángel Gabriel, que son los dos únicos ángeles que se mencionan por nombre en la Biblia. Pero él pregonaba en base a una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y aquí hay precisamente una búsqueda, la búsqueda de quién podría ser digno. ¿Y quién, en realidad, está diciendo el ángel, podría ser autorizado? ¿Quién puede tener los méritos? Y además es moralmente apto, y además se le ha dado esa autorización delegada para abrir el sello. Porque el desatar el sello suponía mucho más de romper la cera. El que abría el sello se hacía responsable del contenido y la veracidad de la información que se daba. Así que, hermanos, estamos hablando de que esta situación, la cual está viendo Juan a través precisamente de esta revelación, pues le lleva a tener una respuesta incluso emocional. Dice el versículo número 4: y lloraba yo mucho. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es el propósito del libro, tanto precisamente leerlo, mirarlo y tener la autoridad para poder abrir el contenido. Ahora, cuando dice Juan lloraba mucho, estamos hablando de una sensación precisamente de angustia, de saber que no había nadie digno. Estamos hablando de que toda la esfera de la creación, ¿verdad?, no se encontraba algo que tuviese precisamente esa autoridad delegada. Pero recibe consolación a partir precisamente de uno de los ancianos, estos ancianos que se mencionan en el capítulo número 4, que son representantes de la iglesia, y dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando nosotros entramos a la palabra de Dios, vemos que a Jesucristo se le designan varios nombres, y estos son 2 de ellos. ¿Los identificó? ¿Cuáles son? Muy bien. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ajá. Pero hay otro nombre más: Cordero. El Cordero. Quien dice esto. Y en este aspecto, precisamente de similitud de naturaleza humana, aunque él ya, ¿verdad?, tiene un cuerpo glorificado, estamos hablando de que él comprende precisamente el sentir de todo ser humano cuando se encuentra en una etapa de dolor. De la tribu de Judá. Es conocida como la tribu real. El rey David, siendo precisamente un rey, fue un rey en el Antiguo Testamento, provenía precisamente de esta tribu de Judá. Las 2 genealogías, si usted lo ha leído en Mateo y en Lucas, registran que Jesús es un descendiente de la tribu de Judá. Ahora, entendemos, y esto es parte precisamente de lo que vamos a ver en la armonía de los evangelios, que de los 4 evangelios 2 narran la genealogía de Jesús. ¿Cuáles son estos evangelios? Mateo y Lucas. Y hay un propósito en el sentido de que se mencionan de esta forma. Porque quizás, ¿verdad?, parte de la información que usted no conozca es que una, precisamente, genealogía nos narra la genealogía por parte de José y la otra por parte de María. Una por parte de la descendencia de los reyes y otra por parte de la descendencia sacerdotal.
Así que podemos nosotros notar que a Dios no se le va a detalle con respecto precisamente a lo que quiere Él revelarnos de la persona de Jesucristo. Y tampoco en este sentido, aunque exalta mucho la posición de Jesús, pero hay una diferencia entre un león y un cordero. El león representa, ¿verdad?, en realidad poder, un cordero representa sumisión. Y ambos aspectos se cubren perfectamente en la persona de Jesús. Cuando Jesús se revela como el prometido león de la tribu de Judá, revela su deidad. Él es el verdadero rey y al que pertenece la ansiada obediencia de las naciones. Ahora, ¿Jesús es digno de adoración? Sin lugar a dudas. Y podemos nosotros confirmarlo a través precisamente de estos capítulos iniciales 4, 5 y 6. Porque precisamente los ancianos, ¿verdad?, se postran delante de Él, ponen sus coronas, digno es el Cordero. Se menciona el cántico de Moisés como un canto de alabanza suprema hacia quien solamente es digno de recibirla. Y esta adoración la recibe nuestro Señor Jesucristo. Y se le identifica también como un Cordero inmolado. ¿Ustedes lo observaron? Vean el versículo número 6. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado. Esta palabra inmolado es sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Una de las consideraciones que vamos a observar con respecto a Jesucristo es que lo que sucedió allá en la cruz, donde sus manos fueron perforadas, donde sus pies fueron perforados, y cuando me refiero a manos, en realidad, ¿verdad?, fue en la muñeca, porque se consideraba la muñeca parte también de sus manos, y también su costo, ¿verdad?, traspasado por una lanza. Estos aspectos de su sacrificio quedaron palpables en su cuerpo ya glorificado, en esa gloria que Jesús, ¿verdad?, en una oración le dijo: glorifícame al lado tuyo, así con la misma gloria que yo tenía antes de que el mundo fuese. Entonces Jesucristo conserva eso como testimonio precisamente de su identificación cuando Él venga por segunda vez. Porque de hecho Apocalipsis comienza: y mirarán ¿a quién? Al que traspasaron. Y el pueblo de Israel hará lamentación por Él. Todas las tribus harán lamentación por Él. Esa lamentación, precisamente, ya estudiando la palabra de Dios y basado precisamente en Isaías 53, podemos tener precisamente un enlace de que esa lamentación es precisamente por el rechazo que la gente tuvo de Jesucristo. Y en un futuro, ¿verdad?, en el cual nuestro Dios se revelará, la gente simplemente dirá: ¿por qué no le reconocimos? ¿Por qué el pueblo de Israel, ¿verdad?, que mirá y dirá: el Mesías prometido había venido y nosotros no lo creímos? La adoración en el cielo está dedicada a Dios y al Cordero precisamente. Y el texto concluye en esta porción como una muestra de la adoración en el cielo de todo ser que se encuentra en el cielo y en la tierra. Me voy a saltar al versículo número 11 al 13. Dice así: y miré y oí la voz de ¿qué? De muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado. Nuevamente se repite esta situación de identificación del sacrificio de Jesucristo. Dice: es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea que la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El versículo 14, los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando Juan está relatando esta situación del rollo, estamos hablando de que tiene 7 sellos. Y él va a desatar o va a quitar estos sellos de una forma progresiva.
Y estos sellos, precisamente se trata de todos los capítulos que vienen posteriores al capítulo número 5, hablando precisamente del juicio de Dios sobre esta tierra. El primer sello, ¿verdad?, cuando será abierto, va a identificar a 4 jinetes, los 4 famosos jinetes del Apocalipsis, ¿verdad?, que tienen que ver con plagas, que tienen que ver con muerte, que tienen que ver con acciones directas de Dios, ¿verdad?, en relación a lo que ha de suceder. Algunos aspectos son simbólicos y vamos a entrar con respecto a ello, porque estaremos hablando precisamente de lo que Mateo menciona en el capítulo número 24, con relación a lo que va a anteceder la segunda venida de Cristo, lo cual se conoce como principio de dolores. Y en Mateo 24 menciona que ese principio de dolores estará impregnado de señales como terremotos, hambres y guerras. Aspectos de enfermedad, de pestes incontrolables y de nuevas evidencias, ¿verdad?, de virus o de bacterias que van a atacar a la población. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, esto solamente es principio de dolores. Así que quien ha atravesado un terremoto, quien ha atravesado una plaga, quien ha atravesado, ¿verdad?, una pandemia, por muy fuerte o por muy, vamos a decirlo así, ¿verdad?, personalmente haya sido tocado por una situación de esta, en realidad solamente, ¿verdad?, esto solamente es una pequeña porción de lo que vendrá después. Ya después, ahí en Mateo, ¿verdad?, estará hablando acerca de la manifestación del anticristo, de esta situación, ¿verdad?, del control mundial en un gobierno completamente unificado. Hermanos, esto es real. Estaremos viendo adelante después, ¿verdad?, cuando habla acerca precisamente de la caída de la Gran Babilonia y menciona acerca de que también todas las naves del mar, ¿verdad?, serán destruidas. Y esto parece, incluso, ¿verdad?, vamos a decirlo así, como que no nos atañe mucho porque no somos gente de mar. No nos subimos a barcos a pescar ni podemos hacer este tipo de cosas. Pero hermanos, cuando habla de forma precisamente profética, estamos hablando de una catástrofe a nivel mundial que va a afectar precisamente el suministro de provisión de una forma de la cual no nos podemos imaginar. No sé si usted lo sabe. Yo estaba viendo información acerca precisamente de estos barcos que son portacontenedores. ¿Me doy a explicar qué es un contenedor? Los que traen precisamente los trailers. Los 2 más grandes del mundo que provienen precisamente de China. Tienen la capacidad de tener arriba de 50,000 contenedores. ¿Se da cuenta usted de la proporción de esto? De capacidad de poder transportar eso y poder suministrar víveres, no sé, materias, máquinas, carros, todo lo que usted quiera, y verse conflictuado, pues eso va a ocurrir en el futuro. Dice aquí el versículo número 6, este cordero como inmolado, refiriéndose a Jesús, tenía 7 cuernos, los cuales representan la autoridad, 7 ojos, lo cual representa control absoluto, y los 7 espíritus de Dios que hablan de los ministerios del Espíritu Santo, los cuales, ¿verdad?, no se les puede ocultar absolutamente nada. Y el versículo 7 dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, porque él era digno, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y sucede algo, ¿verdad?, hermoso, la alabanza celestial. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. A usted será presentado el cielo de diferentes formas. A veces, ¿verdad?, hay pinturas de grandes pintores que representan el cielo. Y a veces incluso hay pinturas que no son de grandes pintores, ¿verdad?, pero que simplemente tratan de representar algo que se imaginan como el cielo. Alguna vez yo llegué a ver, ¿verdad?, que las personas tienen alitas, ¿no? Se convierten en ángeles. Esto no es bíblico. Los cristianos, la gente que se vaya al cielo no se va a convertir en ángel. Los ángeles existen mucho antes y ahí están con nuestro Dios. Otros representan de que cada uno va a estar en una nube, ¿no?, con túnica blanca y tocando un arpa, ¿no? Pues en realidad, ¿verdad?, lo que aquí se presenta precisamente es que esa clase de instrumentos se mencionan aquí, porque solamente corresponden a la adoración que se le debe de dar a Dios. Ahora entendamos esto, ¿verdad? La adoración precisamente es esa actitud del corazón sincera para poder nosotros
dignificar a nuestro Dios, darle todo honor y toda honra, y se hace por medio de la alabanza. Aquí tenemos la alabanza precisamente, pero también parte precisamente de la oración tiene que ver con las oraciones de los santos. Esas oraciones que se hacen día tras día, mañana tras mañana, en cualquier hora del día, en cualquier parte del mundo, dirigidas a Dios, ¿verdad? Es como si se estuviesen depositando precisamente, vamos a decirlo, en este tipo de copas de oro, como si se estuviesen presentando, porque son oídas. Tanto así que nuestro Dios, ¿verdad?, más adelante mencionará acerca de todos aquellos millares vestidos de ropa blanca que salieron de la gran tribulación y dirán: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra muerte? Estas oraciones que también tienen que ver precisamente con respecto a la justicia de Dios. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora nuestro Dios, hermanos, en su bendita palabra nos dice, y vuelvo a repetir el pasaje que mencioné en la mañana en Juan 3:16, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta acción de la voluntad de todo hombre de arrepentirse de sus pecados y creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos pone en una posición de haber sido redimidos, de contar con la redención. ¿Qué es la palabra redención? La palabra redención, de un ejemplo, vamos a decirlo así, que más puede ayudarnos a entender eso, era cuando alguien compraba a un esclavo y lo dejaba en libertad. Es decir, era un esclavo que tenía un amo, del cual dependía, del cual no podía, ¿verdad?, dejar precisamente de trabajar para él, porque no era un empleado, era un esclavo. Él era dueño, el amo era dueño porque había pagado por él, y si él quería lo podía matar, lo podía utilizar, ¿verdad?, en cualquier clase de servicio. Entonces venía alguien más y decía: véndeme a tu esclavo, y cuando se lo vendía y este amo decidía comprarlo para dejarlo en libertad, lo redimía. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros éramos esclavos, teníamos por dueño precisamente como dice la palabra de Dios, que nuestro padre era el diablo, porque las obras del diablo son las que queremos hacer. Y Él nos redime y nos hace suyos, para darnos una libertad en Cristo. Si de alguna forma nosotros tenemos un amo en este momento, es porque nuestro amo y nuestro Señor es Jesucristo, por un aspecto de la voluntad, de la cual nosotros decidimos sujetarnos a nuestro Dios. Y entonces, estoy por terminar, nos pone en una posición ya en este momento en el que Juan está hablando, cuando nosotros tengamos cuerpos redimidos, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí está haciendo referencia al milenio. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ya este pasaje hablamos acerca precisamente de la adoración y por qué es digno. Y en este caso, solamente para remarcar, el Cordero fue digno porque primeramente fue inmolado. Segundo, se le dio todo poder. Mateo 28:18 dice: toda potestad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y entonces envía, ¿verdad? Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. También toma toda la riqueza. A Él le pertenece todo, por decirlo así, todo el oro y toda la plata. Pero toda la riqueza creada, Él la toma. Fue robada en su momento porque Dios la destinó para que el hombre reinara sobre esta tierra, pero Satanás se encargó de usurparlo cuando hizo caer al hombre. Él va a retomar todo esto. La sabiduría, Él es todo sabio. La fortaleza, no hay nada que no pueda hacer. La honra, Él es digno de cualquier acción que nosotros como seres limitados, imperfectos, podamos hacer en su nombre, pero ya una vez en el cielo, libres de toda atadura, de toda influencia del pecado,
podremos darle la honra perfecta a nuestro Dios, y la gloria y la alabanza. Hermanos, cuando estudiamos con respecto a esto, debemos nosotros entonces tener una sensibilidad especial delante de quién estamos. Delante de quién estamos. Yo creo que parte de eso tiene que ver mucho con lo que Dios, ¿verdad?, instituyó. De que no debemos inclinarnos, ¿verdad?, delante de figuras que el mismo Dios ha creado. Porque eso no representa la gloria de Dios. La gloria de Dios es inmensurable. Desde nuestra comprensión humana, ¿verdad?, en este momento no lo podemos entender. Lo más cercano que podemos apreciar es lo que dice la palabra de Dios a través de este capítulo y capítulos similares. Así que como conclusión y aplicación, es que esta porción nos lleva a entender que nuestro Señor Jesucristo es el gran Rey soberano del cielo y de la tierra. Es por su obra todo digno de adoración celestial, de todo ser. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Así que ningún ser creado puede recibir adoración, solo Él, porque es Dios, porque ha vencido, porque sus hechos son portentosos, porque el futuro que nos espera es glorioso solamente por el sacrificio que logró. Así que, hermanos, cuando la palabra de Dios dice que debemos adorarle por los siglos de los siglos y darle toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos, va a ser una acción literal, de la cual deberíamos nosotros estar ejerciendo desde el momento en que fuimos convertidos. La adoración hacia Él, ¿verdad?, será perfecta en su momento, porque Dios en este momento lo que busca son adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Vamos a terminar y vamos a ver. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu revelación. Gracias por, Señor, hacernos entender una pequeña porción, Padre Santo, de lo que es tu gloria. Al leerla, Señor, podemos imaginarnos, quizás superficialmente, lo que realmente, Señor, eres. Ya de una forma en la cual, Señor, lo experimentaremos de forma así física y presencial, será, Señor, delante de ti. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa ninguno puede ver a Dios y no morir. Pero ya, Padre, en ese tiempo, redimidos por la sangre de Cristo, Padre, transformados en similitud, Señor, también con tu Hijo, cuerpos glorificados, en donde el pecado y la mancha del pecado no tendrán ninguna injerencia. Señor, no dejaremos de sorprendernos. No dejaremos, Padre, de experimentar el poder observarte en todo lo que eres. Y Padre bendito, permítenos tener, Señor, esa idea clara para que podamos nosotros, Señor, aprender, como en esta mañana, Señor, lo estudiamos, a vivir de la forma correcta por el destino que nos espera. En este momento te damos toda la honra y toda la gloria, porque tú la mereces. Sabremos que estaremos dentro de ese conjunto de millones de personas, adorándote y clamándote, honrándote, y diciendo estas mismas palabras que están escritas, porque son reveladas, exactas y literales. Gracias, porque tú nos permites estar, Señor, en esta tarde, y bendícenos en el resto de la semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.